Vamos a continuar la clase. Nos quedamos solamente con la diapositiva de audición por vía ósea, ya que sabemos que existen dos vías aparte una vía aparte de la aérea, ya que el sonido puede ser transmitido a los líquidos del oído interno a través de la masa del cráneo, que es puesta en vibración por la energía de una fuente sonora. Esto solamente ocurre cuando la energía sonora sobrepasa los 50 decibeles. Es el umbral en el que funciona la vía ósea. El ejemplo más claro es que, por ejemplo, al hablar escuchamos nuestra voz por la vía ósea resonando en la cavidad laringo, buconasal, lo que va a poner en vibración estructuras esqueléticas de ambos maxilares y de la base del cráneo que transmiten el sonido hacia el peñasco del temporal. Por esta razón, cuando hablamos, por ejemplo, en un audio de WhatsApp o en una grabación, expresamos nuestra voz de forma diferente, ya que se escucha, la percibimos por una vía diferente, por eso es que la escuchamos con otro timbre al que la escuchamos normalmente, ya que pues está yendo por otra vía, por la vía aérea, cuando normalmente nosotros siempre la escuchamos por nuestra propia vía ósea. Ahora sí, continuamos con el oído interno, ahora sí. Bueno, Aquí en la anterior, ajá. nada más destacar que efectivamente la transmisión del sonido no es únicamente por las vías que ya estuvimos revisando, sino también a través de las, de la, de las vibraciones, es decir, a través del hueso. En audiometría, cuando medimos la audición en un oído que es normal y la medimos en un oído que tiene hipoacusia, la diferencia entre el oído normal y el oído con hipoacusia, cuando es mayor de 40 decibeles, debemos usar un ruido enmascarador para el oído sano, porque de lo contrario, el umbral que estamos obteniendo en el oído con hipoacusia puede ser un pseudo umbral. A esa curva en audiometría nosotros le llamamos curva fantasma. Es un pseudo umbral cuando no se usa un enmascarador, sino que es posible que esté el oído sano percibiendo en realidad ese sonido. Y lo que hacemos es cubrir esa audición con un sonido, un ruido de banda ancha, un ruido blanco para poder ocluir esa audición y entonces ya poder obtener el umbral real de ese oído afectado. No sé si me expliqué. Cuando veamos audiometría, vamos a ver en la gráfica cómo se hace esto. Entonces, cuando el umbral, la diferencia entre un umbral normal y un umbral con baja, un umbral anormal, debe ser de 40 decibeles entre el oído sano y el oído afectado. En ese momento ya se cubre esa audición normal con un ruido enmascarador, precisamente porque da esa intensidad, es ya capaz de transmitirse por hueso. Y es así como hay una lateralización de la percepción cuando estamos haciendo el estudio audiológico. Ok, seguimos, doctor. Bueno, continuando con la fisiología, vamos a hablar ya del oído interno. La cóclea es el órgano periférico de la audición. Aquí es donde se convierte la energía sonora en la energía mecánica, en señales nerviosas, en energía eléctrica para que las cortezas cerebrales puedan analizar la información que nos viene en forma mecánica, en forma acústica,
y se analiza pues ya en forma eléctrica. Ujú. En esta parte de la fisiología se identifican tres periodos, que es la mecánica coclear, dado los movimientos de los líquidos y las membranas que se encuentran en la cóclea, la micromecánica coclear, que nos habla del desplazamiento del órgano de córtico respecto a la membrana tectoria, y finalmente la transducción, que es ahí donde realmente se transforma, que transformar es una palabra que usamos, pero más adelante veremos que tal vez no es exactamente lo más específico, de la energía mecánica a una energía bioeléctrica, a un impulso eléctrico que va a correr por la vía nerviosa correspondiente. Vamos a empezar con la mecánica coclear. Tenemos que el ligamento anular de Rödinger permite que la platina se introduzca en la ventana oval. Esto dado por la vibración que ya vimos que viene del oído medio a través de la cadena osicular. En el estribo se introduce en la membrana oval y va a hacer un movimiento en el líquido de la perilinfa para que se va a crear una onda que va a correr por la cóclea. La membrana de Reisner no dificulta el paso de esta onda y hace que la membrana vestibular y la membrana media se comporten como un todo en cuanto a la conducción del sonido se refiere. Va a viajar desde la ventana oval hasta la ventana redonda. Aquí aquí vamos a hablar sobre las características de la onda, ya que la amplitud de la onda se incrementa lentamente desde que es estimulada desde la ventana oval hasta alcanzar una amplitud máxima y después desciende hasta alcanzar una amplitud cero. ¿Por qué es importante la amplitud de la onda? Ya que la máxima amplitud es donde va a estimular específicamente a la membrana tectoria para la... Ay, se me fue, pero va a estimular la amplitud, la onda máxima va a estimular específicamente en la membrana tectoria para la discriminación de las frecuencias. Es específico, ya que las frecuencias agudas son más proximales a la ventana oval, las frecuencias graves son más proximales a la ventana redonda. Bueno, como mencionaba, solo el punto de máxima amplitud de la onda va a ejercer estimula el órgano de Corti para que más adelante se esporulicen las células internas, que tal que vamos a ver en diapositivas siguientes. Uy, perdón. Tenemos algo que se llama oposición de fase. A este movimiento del estribo en la ventana oval va a haber un movimiento en sentido contrario en la ventana redonda. Esto se debe ya que los líquidos que se contienen en el oído interno son incompresibles, lo que quiere decir que no puede haber un aumento de presión único por el movimiento del estribo. Tiene que haber una liberación, por así decirlo, la presión, que lo da la ventana redonda, ya que está cubierto por una membrana elástica, también llamada falso tímpano. Bueno, estamos por un poco de aire, perdón. Entonces, cuando el estribo hace su movimiento en la ventana oval, va a haber un movimiento contrario en la ventana redonda, y cuando la ventana redonda protruya dentro de la cóclea, también en la ventana oval va a haber un movimiento contrario. Esto es lo que se conoce como oposición de fase. Bueno, vamos a hablar de la membrana basilar, A ver, pon la anterior. ¿ok? Aquí en la parte, a ver, explícalo nuevamente, donde dices que protruye hacia afuera cuando la platina del estribo se introduce a la cóclea a través de la ventana oval. Ajá. Al haber el movimiento del estribo hacia adentro en la ventana oval, la onda va a viajar por la rampa vestibular y la rampa media, y cuando la onda llegue a la ventana redonda, la onda va a desplazar a la ventana redonda hacia afuera, en contraposición al movimiento inicial que nos dio el estribo en la ventana oval. Ok, pero aquí es una cuestión de redacción que pudiera generar una confusión.
el hecho de que se lea así como tal, y protruye hacia afuera cuando la platina del estribo se introduce a la cóclea a través, o sea, no directamente a la cóclea. O sea, bueno, a la cóclea estamos hablando de la primera vuelta basal. Aquí tendrías que especificarlo, ¿no? O sea, más que nada es una cuestión de redacción. Protruye hacia afuera cuando la platina del estribo a través de la ventana oval envía o estimula la onda viajera, la onda sonora. O sea que llega a la primera vuelta basal, no que el estribo se introduzca, bueno, es un movimiento que puede hacer dependiendo de la frecuencia y de la intensidad, pero es nada más una cuestión de redacción, doctor, para poder dar, para que el mensaje llegue más específico. De acuerdo, ¿Ok? doctora. Sí, Bueno, doctora. Vamos a continuar con la membrana basilar, ya que actúa como una función de filtro, distribuyendo la onda sonora según la frecuencia, según los distintos lugares de la cóclea. Como acaba de mencionar, la onda en su amplitud máxima es la que va a estimular según la frecuencia del oído que hayamos percibido. Pero, ya que solo se activa en el sitio de máxima amplitud, estimula solamente un espacio excesivo del órgano de Corti, por lo que no se puede realizar una exquisita estimación de las frecuencias a este nivel de la fisiología. Este segundo filtro es el mecanismo de desplazamiento angular de los cilios de las células ciliares externas y su relación con la membrana tectoria. La onda, cuando va en su máxima amplitud, estimula a la membrana tectoria, entonces las células ciliadas los cilios de las células ciliadas externas van a angularse hacia la membrana tectoria. Este es el segundo filtro. No sé si quedó claro o, o lo explico nuevamente. no O prosigo. tendrás, a ver, pasa lo que quieres explicar, cómo se hace el movimiento entre las dos membranas. Ajá. No sé si tengas algún corte, de hecho hay un video específico de esta fisiología que está en la red también. Pero bueno, creo que tienes ahí un esquema en la que sigue, en la cual se ve la forma en cómo se anclan los cilios, ajá, a través de de hecho hay una diapositiva, un modelo interactivo eh, en la red que trae es como un GIF que trae ese movimiento cuando, cuando se lleva a cabo pues este proceso de cambio de energía bioeléctrica, de mecánica a bioeléctrica. Pero bueno, no sé, a ver, si alguien de ustedes lo consigue, lo podemos poner en la próxima clase. ¿Ok? De acuerdo, Trata de explicarlo en el próximo modelo, en la siguiente diapositiva. de acuerdo. Bueno, yendo hacia la micromecánica coclear, que es el segundo periodo, vamos a encontrar que la vibración de la membrana basilar o órgano de Corti en el órgano de Corti se desplaza hacia arriba, hacia abajo. La onda va a desplazar a la membrana hacia arriba y hacia abajo, en movimiento vertical. El movimiento es más amplio cuando más externo sea el punto de la membrana. Esto por la amplitud de la onda. Los cilios de las células ciliares externas que están en contacto directo con la tectoria se angulan para después recuperar su posición. Entonces, que están verticales y se angulan al paso del movimiento. Esto se logra a través de una proteína específica que se llama prestina. El movimiento hacia arriba excita a las células, pero va a provocar una despolarización de las células, como vamos a ver en unos momentos, en las siguientes diapositivas. El movimiento hacia abajo deprime el sistema, o sí, lo deprime, cuando estos se vuelvan a su posición original, pues no va a haber ya una despolarización de células. Bueno,
tenemos que hablar sobre las células internas, ya que son el elemento principal de la audición en la vía aferente. El 90% de las fibras aferentes del nervio coclear hacen sinapsis con estas células, ya que reciben la información física de la vibración y la transforman en impulsos eléctricos que van a enviar y llegar a las áreas corticales. Las células externas reciben solamente estímulos muy sutiles relacionados a la discriminación y el análisis finos de los sonidos, ya que las fibras eferentes, que son las que llegan a las células externas por un mecanismo modulador del sistema nervioso central al que están sometidas. Entonces, las células internas son las que hacen el grueso de la audición, por así decirlo, pero no están realmente en contacto con la membrana basilar. Como aquí podemos ver, las células externas sí lo están, pero las células internas no, ellas son estimuladas por el movimiento de la cortilinfa y son las que son las mayores responsables de la audición, digo, como mencioné, el grueso de la audición. Vamos a hablar de la transducción. Eso como lo comentas de que dices son la mayoría, bueno, que son responsables de la audición, es muy inespecífico, ¿no? O sea, así como lo mencionas, no dices nada. O sea, específicamente esa parte de la pronunciación. Hay que ser en este sentido muy puntuales de decir el proceso, de decir la etapa de la que estás hablando. Ok, doctor. ¿Okay? O sea, puedes mencionarlo como ellas son las que tienen la función del proceso de transducción o de la parte final de la etapa de la transducción. O sea, tienes que decirlo con ese lenguaje, pues, congruente a lo que estás explicando. Pero decir audición es decir todo, porque empezamos con audición desde el oído externo. ¿De acuerdo? Sí, Bueno. doctora. Disculpa. Ajá. Bueno, hablando sobre el tercer periodo, que es la transducción, es la transformación de la energía mecánica que actúa sobre las células internas y externas a energía bioeléctrica. La estría vascularis mantiene el nivel electrolítico de la endolinfa, ya que ancla y suministra los iones en la rampa media. Aquí vamos a hablar de potenciales eléctricos dados por los diferentes iones que se encuentran en el oído interno, que es el sodio, el calcio y el potasio principalmente. La membrana de Reissner nos da un equilibrio entre la peri y la endolinfa. Hay canales que se abren para mantener un equilibrio aquí. En la perilinfa encontramos 140 equivalentes de sodio y solamente 4 de potasio, lo cual nos da pues un potencial negativo. En la endolinfa encontramos solamente 13 equivalentes de sodio y 144 de potasio, lo que nos da un potencial positivo. En las células ciliadas encontramos un potencial de menos 40 minivolts, lo cual nos da un diferencial de 120 entre la endolinfa, que es de 80 minivolts, a menos 40 en las células ciliadas. ¿Alguien levantó la mano? Este, mm, bueno, la endolinfa es un exudado del líquido cefalorraquídeo que se drena por el conducto endolinfático. Ay, ¿Se fue tu señal? ¿Se fue mi sí, señal o se fue la señal de todos? yo sí la escucho, doctora. No sé si. A ver. Ajá, repite nuevamente esta diapositiva porque me sacó de momento. De acuerdo. Bueno, la transducción es el tercer periodo
de la fisiología en el oído interno, ya que es la transformación de la energía mecánica a transformación de energía bioeléctrica en las células ciliadas internas y externas. Aquí vamos a tener a las estrías vasculares que mantienen el nivel electrolítico de la endolinfa, ya que suministra y aclara los iones en la rampa media. También encontramos en la banda de Reisner, perdón, que mantiene el equilibrio entre la peri y endolinfa, un equilibrio iónico, ya que en la perilinfa encontramos 140 mini equivalentes de sodio y solamente 4 de potasio, lo que nos da un potencial negativo. Y en la endolinfa encontramos solamente 13 mini equivalentes de sodio y 144 mini equivalentes de potasio, lo que nos da un potencial positivo. Vamos a encontrar un diferencial de 120 millivolts entre la endolinfa y las células ciliadas, ya que encontramos 80 millivolts en la endolinfa y menos 40 millivolts en las células ciliadas. La endolinfa, perdón. La endolinfa es un producto de líquido cefalorraquídeo filtrado por la estría vascularis, que se drena por el conducto endolinfático. La diferencia que tú tienes en la anterior en cuanto a los voltajes de la perilinfa y las células ciliadas, de la endolinfa y las células ciliadas, ¿en qué impacta? ¿Qué favorece? La diferencia de potencial. ¿Y eso qué? No, fue una pregunta, doctora, es que no la escucho bien. ¿Cuál es, sí, la diferencia de potencial entre el líquido endolinfático y las células ciliadas? ¿Qué favorece o qué genera a nivel Que celular? no, a nivel celular. Pues, mm, A ver, Omar, Yacer, Omar, responde esta Hola, pregunta. doctora. Hola. Me parece que a lo que se refiere es que la diferencia en este potencial pues va a favorecer un ambiente, digamos, óptimo para que haya una buena transmisión para la transducción, porque se va a mantener uno negativo y uno positivo. Bueno, ¿quién ¿Sí más será me así, puede? doctora? Resumiste demasiado y no sé la respuesta que yo me espero. Pero Doctora, a ver, adelante. lo que favorecería sería la despolarización, ¿no? Entonces, esta despolarización permite el movimiento de las células ciliadas, entonces, ¿sí? Ajá, ¿y qué pasa en la despolarización? Cambia el voltaje, ese voltaje que es negativo en cambio las en el células potencial que ciliadas, permite. Ajá, termina, doctora. bueno, cambia el potencial de las células ciliadas en donde se vuelve positivo, y se abren los canales de sodio y se despolariza las células, se empieza a conducir la corriente, Hasta ahí, bueno, es cuando, hasta ahí. ¿Quién me puede explicar bioquímicamente qué es lo que sucede a nivel intracelular? Que sea así bien honesto y que recuerde sus clases de fisiología o de bioquímica. Con exactitud, no dudando. ¿Qué intercambios iónicos se hacen? Yo, doctora. Adelante. Al haber como tal igual un movimiento de los cilios, eso va a generar que haya una apertura, pero son de los canales de potasio.
Al haber esos canales como tal igual de potasio, hace que justamente entra, al haber mucho potasio extracelular, entra el potasio de forma intracelular, lo que va a generar que se cree como tal igual esa onda de despolarización, lo cual al cambiar el voltaje como tal igual dentro de la célula, de pasar de un ambiente negativo a uno como tal igual más positivo, hace que los canales de calcio como tal igual también igual se activen, lo cual va a generar que en las vesículas que están de forma presináptica se pueden activar, liberando como tal igual el glutamato, que es el neurotransmisor que va a seguir como que conduciendo como tal igual la información. A ver, doctora, vuélvelo a repetir, disculpa, porque me sacó la aplicación, mi señal yo creo no anda muy bien. Te escuché solo lo último. No. Que los cilios, al haber un movimiento como tal igual ciliar, eso va a generar como tal igual que haya una apertura de los canales de potasio. Este potasio como tal igual, como hay mucho de forma extracelular, va a ingresar y va a penetrar a la célula el potasio, lo cual va a convertir va a haber un cambio en el voltaje, de ser un voltaje negativo, va a pasar a un voltaje positivo, lo cual va a generar que esa onda de despolarización abra los canales de calcio. Al abrir también igual esos canales como tal igual de calcio, va a generar que las vesículas que están como también igual dentro de la célula puedan pegarse a lo que es la membrana presináptica para poder liberar lo que es el glutamato, y a su vez el glutamato va a ser el neurotransmisor que va a seguir como conduciendo esa onda. Básicamente ahí es donde se lleva a cabo esa transformación de esa energía que era como tal igual a lo mejor pues mecánica, a ya ser bioeléctrica. Exacto. Los iones más importantes a nivel intracelular es el sodio, el potasio y el calcio. Uno de los elementos, tanto a nivel auditivo como tanto a nivel de las fases de la audición, específicamente en esta etapa, así como también en la fisiología vestibular, el calcio desempeña un papel fundamental en la despolarización. Esto va a tener un impacto específicamente en la parte vestibular para la farmacología de cómo se deben tratar las alteraciones vestibulares, y también en el caso de las pérdidas súbitas de la audición, cómo vamos a abordar desde el punto de vista bioquímico. Entonces, esto es lo que se debe destacar. ¿Cómo te llamas, doctora? Yali. Ok, ¿qué R eres? R1, doctora. Ok, entonces, ¿de Córdoba o Orizaba? De Orizaba. Ok, entonces, esta fisiología que como médicos ya es una formación que traemos de la bioquímica intracelular, es solamente un repaso. Se supone que ya lo sabemos. Entonces, desde el manejo de la bomba de sodio y potasio, es algo que aquí se aplica no solamente en la fisiología de la transformación de la energía mecánica a una eléctrica, sino también en la farmacología. Si conocemos este proceso, podemos tener las bases para poder tratar específicamente un problema súbito de la pérdida o de la interrupción de la audición. Entonces, no es nada más aprender cómo funciona, sino también cómo vamos a tratar en caso de que se presente un problema específico, ya sea crónico o agudo, más los agudos. Entonces, resaltando que el voltaje que caracteriza a las células ciliadas internas, pues depende precisamente de ese intercambio bioquímico.
Y esto va a impactar en la despolarización y repolarización de las células. ¿Por qué? Porque pues con base en esto, las células auditivas no van a funcionar todas al mismo tiempo, como en otros órganos. ¿Ok? Bueno, gracias, doctora. Seguimos, doctor. Bueno, continuando, justamente, pues es lo que mencionaba Yali en este momento. La membrana de las células ciliadas reciben el estímulo mecánico al movimiento y los cilios van a variar su permeabilidad al paso de los iones. En la zona apical de la célula se modifica la permeabilidad por el angulamiento de estos cilios, lo cual va a variar la resistencia eléctrica de la membrana celular, despolarizando las células ciliadas de su potencial de reposo a un potencial de acción. Se abren canales de potasio y la despolarización va a llegar a la base de la célula, abriendo canales de calcio dependientes de voltaje para que ingrese todavía más calcio, lo cual va a fusionar las vesículas presinápticas con glutamato en de la membrana celular para que se liberen al espacio sináptico y a las dendritas de las neuronas aferentes. El movimiento opuesto a lo que acabamos de mencionar, la no angulación de los hilos, va a hiperpolarizar la membrana al cerrar el paso de los iones, al cerrar el paso de los canales de potasio. Aquí tenemos imágenes. La despolarización inicia en la zona apical de la célula y va a bajar hasta los canales de calcio que tenemos en la parte basal, lo que va a fusionar las vesículas presinápticas en la membrana celular para la liberación del neurotransmisor excitatorio, que en este caso, como mencionó Yali también, es el glutamato, principalmente. Y como se mencioné, el regreso de los hilos a su posición no angulada o normal va a hiperpolarizar nuevamente la célula, interrumpiendo pues el potencial de acción. En ausencia de estímulos, hay un equilibrio entre la apertura y cierre de los canales de calcio. Y como mencioné al principio, usarla para transformar la energía mecánica o acústica a bioeléctrica no es del todo correcto, ya que simplemente la onda acústica por el movimiento hace que las células ciliadas internas y externas liberen su, liberen sus neurotransmisores para hacer el impulso eléctrico. O sea, no es una transformación como tal. La primera, la energía acústica, solamente desencadena a la energía bioeléctrica. Todas esas funciones hacen que el órgano de Corti requiera de un aporte energético bastante importante para un correcto funcionamiento del mismo. Ay, perdón. Bueno, continuando con la fisiología, ya llegamos a la vía auditiva, a la transducción nerviosa, teniendo la vía acústica clásica tres estaciones sinápticas. El ganglio espiral de Corti, que son la primera neurona de la audición. Los núcleos bulboprotuberenciales, también conocidos como núcleos ventral y dorsal. Y el núcleo geniculado medial del tálamo. Tenemos estructuras importantes como el complejo olivar superior, el lemnisco lateral, tuérculo cuadrigémino superior, y todo esto va a llegar a la corteza cerebral en las áreas auditivas de Brodmann, 41, 42 y 22. Tenemos un pequeño esquema obviamente muy simplificado, desde la el ganglio espiral de Corti hasta la corteza, que ahorita vamos a repasar cada uno. Entonces, empezando con la primera neurona o el ganglio espiral de Corti, las células bipolares tienen una prolongación periférica de las células ciliadas. Cuando estas prolongaciones centrales se unen a la base de la columela, que es un tronco nervioso de fibras que se distorsionan en espiral,
van a formar la raíz coclear del octavo par craneal, que va a penetrar en el endocánero por el conducto auditivo interno y se van a acoplar a la raíz vestibular del séptimo par. Recorre el ángulo pontocerebeloso y penetra por el surco bulbopretensial en el tronco del encéfalo, donde los axones van hacia los núcleos cocleares o protuberenciales, como ya mencioné. Esto tiene una organización tonotópica. ¿Qué quiere decir? Que diferentes frecuencias van a estimular a diferentes axones en la vía nerviosa. No un solo sonido va a estimular a todos los axones y neuronas, ya que se dividen o tienen una estimulación específica según la frecuencia del sonido que estemos percibiendo. Bueno, en cuanto a las segundas neuronas, que son los núcleos cocleares o ventrales y dorsales, que es lo mismo que A decir ver, antes núcleo de que cerebro pases a la segunda neurona, porque te adelantaste, pero rapidísimo. ¿Cómo se llama el conducto en el que se lleva a cabo la primera neurona, la primera sinapsis? Es la columela espiral. ¿Perdón? Es la columela espiral, doctora. No. Bueno, columela espiral, ¿no? A ver, ¿quién sabe? En la clase anterior, perdón, adelante. Es en el conducto espiral de Rosenthal, doctor, es la primera neurona de la vía acústica. Ok, muy bien. Ujú. Gracias. De allí se forman, está transformado, digamos, el conjunto de las fibras neurales que surgen de las células ciliadas. ¿Qué nervio forman entonces? Ahora es coclear del octavo par craneal. Pues ¿en qué rama? ¿Qué rama? Coclear. ¿Qué rama entonces? Por ahí lo dijeron. La rama coclear. Pues la rama coclear. ¿Cuántas ramas tiene el nervio auditivo? 2, vestibular y coclear. ¿En cuántas ramas se divide el vestibular? ¿En cuántas ramas se divide el vestibular? ¿Ya se lo deben saber? En utricular, sacular y ampular. Pero ya cuando ya está formado en el nervio vestibular, ¿en cuántas ramas se divide? En 2 ramas. Así es. ¿Cuáles son? ¿La qué y la qué? ¿La rama qué? Adelante, doctora, tú lo sabes. ¿Ya se les olvidó? ¿Cuáles son las 2 ramas del nervio vestibular? Es el nervio vestibular inferior o sacular y el nervio ampular posterior. No tanto es posterior, es en la rama superior y en la rama inferior. Ok, y ya de allí salen y se introducen en el conducto auditivo interno. ¿En qué disposición? Entran en el conducto auditivo interno y se distribuyen ¿de qué manera, doctor Juan David? Vestibular superior y vestibular inferior. Sí, ya quedamos en que así es.
vestibular superior y vestibular inferior. Ahora dime la distribución en el conducto auditivo interno. Es en el cuadrante antero superior del conducto auditivo interno. ¿Qué rama va? ¿Ahí cuál va? La rama vestibular del octavo par. ¿Y de qué rama estamos hablando? De la... ay, ¿De qué rama estamos hablando? De la auditiva. En ese cuadrante del conducto auditivo interno, ¿en dónde va la rama auditiva? En ¿en los el cuadrante orificios posterior? de En arriba, el antero inferior. en la región antero-inferior. Inferior. Allí va la rama auditiva. ¿Cómo se llama la barra que divide el conducto auditivo interno? Es la barra de Bill. La barra de Bill. Y de allí se distribuye o se va hacia el surco bulboprotuberancial para llegar a los núcleos, o sea, a esa parte del tallo cerebral y luego hacia los núcleos cocleares. ¿Cuáles son los núcleos cocleares, doctor? Son los núcleos bulboprotuberanciales, doctora. ¿Cuántos son? ¿Tienes una diapositiva de ¿De estos? Sí, ¿Cuántos son? De cada lado, ¿cuántos núcleos cocleares tenemos? uno. Bueno, un núcleo ventral y un núcleo dorsal. O sea, Serían dos de tenemos cada lado. ¿cuántos de cada lado? Dos de cada lado. Bueno, entonces allí se lleva a cabo ¿qué sinapsis? ¿Qué número de sinapsis? La segunda, No, no me lo tienes que repreguntar. O sea, si lo estudiaste, tienes que estar seguro. Y ese es el dominio del tema. la segunda, doctora. Bueno, y de allí, ¿qué más? Después va núcleo genicular ¿Cómo del se tálamo. distribuyen las fibras? Perdón. En el núcleo coclear ventral se divide en tercios. El primer tercio son fibras homolaterales y los otros dos tercios son fibras cruzadas que van al complejo lobar superior y al lemnisco lateral, también conocido como cinta de Rayleigh. Y del núcleo coclear dorsal, las fibras todas son cruzadas y van al lemnisco lateral y al tubérculo cuadrigémino anterior, o que Ok. también llamada colículo inferior. Ok, ¿qué más? Eso es lo que pasa cuando se quieren aprender todo de memoria y venir a leer las diapositivas. O sea, no, o sea, hay que hacer el análisis y para la diapositiva es un apoyo nada más. ¿Qué más? De ahí, No. De ahí tenemos el complejo lobar superior que tiene 6 núcleos, los superiores lateral y medial, interno y externo, el cuerpo trapezoide y el lemnisco lateral, que las fibras se extienden por el lemnisco al tubérculo cuadrigémino inferior y el colículo inferior. Son no son como tal neuronas, sino son puntos intermedios obligados por los que tienen que pasar la vía auditiva. y tienes una falta de ortografía donde dice fibras ascienden, te faltó una S. Perdón, no me he dado cuenta. Y luego, ¿qué más? ¿Qué pasa en el complejo olivar superior? El complejo olivar superior hay conexiones con el motor ocular, con el par motor ocular común, por lo que bueno, es lo que se explica el reflejo de acomodación de los ojos y el movimiento de la cabeza cuando percibimos un sonido.
¿Dónde se lleva a cabo la tercera sinapsis? En el núcleo geniculado medial del tálamo. Ujú. Entonces, del complejo olivar superior, ¿hacia dónde siguen ascendiendo las fibras? Ascienden por el menisco lateral hacia el tubérculo cuadrigemino inferior o colículo inferior. Alguien que haya estudiado algo que complemente lo que su compañero está comentando, desde el punto de vista fisiológico, ¿qué otra función tiene el complejo olivar superior en la audición? ¿Cuál es la función del complejo olivar superior en el trayecto de la vía auditiva? ¿Qué otra función tiene? Ya comentaste una. ¿Qué otra función tiene? ¿Alguien que lo sepa? Doctora, que dentro del complejo olivar superior, como nos había comentado el doctor, uno de los compuestos que va a ser dentro de los que tiene los 6 núcleos, el que tiene mayor relevancia va a ser el medial, porque tiene conexión con el nervio ocular motor común, que nos va a llevar como tal al reflejo de orientación de la cabeza y los ojos cuando escuchamos o percibimos un sonido. ¿Y qué otra función? Eso ya lo había comentado. ¿Qué otra función, algo diferente a esta parte? Es donde la vía auditiva se decusa. Un 60% de las fibras van a ser contralaterales y un 40% van a ser homolaterales. Ok. ¿Qué otra función? Bueno, hasta aquí lo dejamos. Vamos a investigar esa parte, la función del complejo olivar superior en el proceso de la audición. El complejo olivar superior tiene una parte fundamental en el procesamiento auditivo. Y quiero que lo mencionen específicamente. Y de allí el trayecto que siguen las fibras y específicamente, doctor, en la corteza cerebral. ¿Cuáles son las áreas a donde llega, donde se lleva a cabo la discriminación del lenguaje? ¿Tienes esa diapositiva? ¿O me Sí, pasas la doctora. siguiente? Y de las áreas. Doctora, dentro de las zonas que usted se refiere, serían los centros analizadores del sonido, que serían en las áreas 21, 22, 41 y 42 de Brodmann. No sé si sean esas a las que se refiere. Sí, pero esa es la parte final. Como la parte final de la vía auditiva. Yo a lo que ahorita me estoy refiriendo específicamente como qué otra función en el procesamiento auditivo tiene el complejo olivar superior. A eso me refiero. Sería que tiene una función integradora como tal ya de la audición y la organización tonotópica. Así es. Así es, pero explicarlo un poco mejor específicamente esto. En audiología hay estudios electrofisiológicos específicamente de todo el trayecto de la vía. Y para nosotros esta estructura tiene mucha implicación clínica desde el punto de vista fisiológico. Pero bueno, a ver, sigamos con la próxima diapositiva, doctor. Y finalmente, lo que yo destaco
es la tercera sinapsis y específicamente cuáles son las zonas en el óvulo temporal donde termina completamente donde llega toda esta información auditiva. ¿Ok? Sí, doctora. Bueno, entonces nos faltaría, lo vamos a dejar, doctores, a partir del complejo olivar superior hasta el lóbulo temporal. ¿Ok? Y quiero que por favor me lean cuáles son todos, esto va para todos, que lean cuáles son, cómo es el registro electrofisiológico de la vía auditiva, desde la cóclea hasta la corteza. ¿Qué estudio electrofisiológico registra toda la vía auditiva? ¿Qué estudio electrofisiológico registra toda la vía auditiva, desde cóclea hasta corteza cerebral? ¿Ok? ¿Y qué es lo que caracteriza a este estudio? Quiero una diapositiva, doctor, del registro de este estudio, donde puedas describir, al concluir el área de las áreas corticales que vamos a ver, vas a poner el registro, el estudio electrofisiológico con el registro de toda la vía auditiva, para que así podamos concluir esta parte anatómica, fisiológica y el registro eléctrico de esta conducción. ¿Alguna duda? Ah, sí, doctor. ¿Ya lo anotaron todos? Chicos, Sí, doctor. Sí, doctora. bueno. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, doctora. Bueno. Bibliografías. Yo sí, doctora. Ajá. Yo tengo dentro de lo que cabe en la fisiología, bueno, mencionaba algo acerca del fenómeno de reclutamiento. Esto se debe principalmente a alguna alteración dentro de la dentro del cuadro de la fisiología, o a qué se refiere como tal este fenómeno, por ejemplo, para los trabajadores que estén sometidos a sonidos muy agudos. Ok. El reclutamiento auditivo es una alteración fisiológica, pero es un estado de sensibilidad auditiva. Es un estado de una susceptibilidad de las células ciliadas del órgano de Corti por un ruido excesivo. Es decir, en el paciente que está expuesto a ruidos intensos, en las células ciliadas se altera precisamente la bioquímica que ya vimos por el ruido. O sea, los tipos de ruido o el daño auditivo alteran pues toda la mecánica celular hasta llevar a la célula a una apoptosis. Como las células auditivas, la despolarización de las células auditivas no funcionan como un todo, sino que algunas se despolarizan mientras otras se repolarizan. Entonces, las que mueren, pues ya no se recuperan. Es un daño irreversible de las pocas células ciliadas, tanto externas como internas, que tenemos.
ambas vimos que llevan un papel fundamental en la fisiología del sonido. Entonces, cuando queda una célula viable, una célula que no muere, esta célula queda como muy atenta a despolarizarse, a recibir la información mecánica, a recibir esta onda sonora. Y tiene que hacer la función de la que murió junto, por decirlo de una forma. Entonces, clínicamente se manifiesta como una sensibilidad auditiva que puede dar algiacusia, dolor a los sonidos agudos o a los sonidos altos, específicamente los agudos. ¿Por qué? Porque las primeras células auditivas que se dañan son de la primera vuelta basal de la cóclea y que son la distribución frecuencial o tonotópica que tiene las frecuencias diferentes que caracterizan nuestra cóclea. En la primera vuelta se encuentran las frecuencias agudas y es la cercana, es la que primero recibe el impulso sonoro y son las primeras que se dañan. Entonces, específicamente ahí es donde se lleva a cabo este fenómeno de reclutamiento auditivo, que finalmente es un estado anormal. Ahora, esto puede llegar a mejorar si ponemos al paciente en un reposo auditivo. Existen propuestas farmacológicas para poder disminuir el reclutamiento auditivo, que no se ha comprobado que sea un estado que pueda mejorar con medicamentos, pero puede llegar a ser transitorio desde el momento en que retiras al paciente del ruido y pones a las células auditivas en un reposo auditivo y apoyas también con fármacos que puedan disminuir la liberación de radicales libres o la cascada de la inflamación. Entonces, esta parte la vamos a recordar a quien le haya tocado el tema de trauma acústico crónico, que ya es el CIE, tiene otro nombre, que es una enfermedad del oído interno inducida por ruido. O también es un daño auditivo inducido por ruido. Y es en general, tanto por ruido laboral como por ruido recreativo. Entonces, el reclutamiento es una sensibilidad de las células auditivas y es anormal. Bueno, no sé si respondí a tu pregunta. Sí, doctora, gracias. Ok. Bueno, nos vemos entonces el próximo lunes. Quedamos así. Les comentaba de la bibliografía. El Gil Carcedo es específico de otología y yo me apoyo mucho en ese libro. Y hay un libro muy viejito que también, si lo pudieran conseguir, es el autor es Goodhill, así como se escucha, es su apellido. El Goodhill es como la Biblia para los audiólogos, pero pues es un libro que ya es muy viejito, no sé si se encuentre todavía. El otro libro es la otra ¿Perdón? Perdón que la interrumpa. Ajá. Doctor, es que tengo una duda antes de que terminara o diera por concluido el tema. A ver. Doctora, en cuanto al fenómeno biacústico, ¿solamente se da por las microcorrientes que llegan a ocasionar el movimiento de los cilios en las células ciliadas internas?
tiene una repercusión a nivel ya fisiológico dentro del oído interno. O sea, el hecho de que exista la presencia del fenómeno nos provocaría como tal alguna alteración en la percepción de las frecuencias agudas o graves. Específicamente de las agudas. Dime. Sí, doctora, de las agudas, por ejemplo, para percibir o se tratara de un trauma, por ejemplo, un trauma acústico en agudo. Pues en realidad, mira, en mi experiencia, cuando un paciente tiene reclutamiento auditivo, es prácticamente ya es un daño un tanto avanzado. No solamente se dañan las frecuencias agudas, sino se dañan las demás frecuencias. Yo he visto que es un daño, en ocasiones hay un daño en todas las frecuencias, desde la primera base hasta la cóclea. Es dependiendo del estado o del número de años de exposición. Pero en mi experiencia, cuando he tenido pacientes con reclutamiento auditivo, desde el punto de vista audiométrico, podemos encontrarnos dos hallazgos. Una hipoacusia plana, una curva plana que afecta a todas las frecuencias, o una hipoacusia con mejor umbral, es mejor esperado a como pudiéramos obtenerlo. Es decir, si un paciente se queja de algiacusia, le estás hablando y tiene conducta auditiva de hipoacúsico, pero en el registro audiométrico, en la audiometría, tiene un mejor umbral que su conducta auditiva, allí tienes que sospechar de reclutamiento auditivo. Y otro método diagnóstico para que te orientes de que está reclutando es a nivel de la medición del reflejo estapedial en la timpanometría. Aquel paciente, cuando veamos también timpanometría, lo vamos a ver. ¿A qué intensidad se despierta el reflejo estapedial? Pero si es una intensidad donde no es congruente el umbral auditivo con la presencia de reflejo estapedial, ese paciente está reclutando. Esa sensibilidad auditiva precisamente se lleva a cabo por lo que ya vimos, pero ese registro, esa presencia del reflejo estapedial, pues también es neural, precisamente por los arcos reflejos y la decusación de estas informaciones. Va a tener reflejo estapedial cuando no lo esperaríamos. Entonces, para poder saber que un paciente está reclutando, existen pruebas específicas de reclutamiento auditivo, que ya no se usan tantas, pero tan solo con la medición del reflejo estapedial, o incluso hay otra prueba que se llama reflex recruitment, es un reflejo del reclutamiento, también es específico. Estas pruebas los traen ya los equipos de los timpanómetros. Pero pues como casi nadie los conoce, o digamos nadie lo pide, pues no se realiza. O hay otras formas más clínicas o más sencillas, como en la audiometría, de saber que un paciente tiene reclutamiento auditivo. ¿Ok? Bueno, no sé si respondí esto, doctora. Sí, doctora, gracias. Bueno, otra cosa también que se me estaba pasando. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de que existen hipoacusias congénitas? En el caso de los niños que nacen sordos, y ya conociendo estos aspectos bioquímicos a nivel intracelular y de la despolarización y de lo que todos los iones y neurotransmisores que intervienen
¿Alguien sabe qué neurotransmisor o qué ion es el que más se afecta o es el que justifica la presencia de una hipoacusia bilateral en un recién nacido? ¿Alguien ha escuchado hablar sobre esto? ¿Cuál es el elemento que interviene o cuál es el elemento que está ausente en este proceso de transducción para que el niño nazca sordo, que es un problema de oído interno? No sé si me expliqué. Neurotransmisor, neurotransmisor, doctora, dijo, preguntó. Ajá, ajá. Sería uno de los que es neurotóxico, sería el glutamato, o sea, que haya una existencia excesiva. ¿Que haya una qué? Que es en exceso el glutamato. Doctora, es al revés. Es ausencia del glutamato. Uh-huh. En niños sordos se ha visto desde el punto de vista de las pruebas de medicina nuclear o específicamente estas pruebas que muchas veces no están al alcance de un país de tercer mundo. Se ha visto que la ausencia de glutamato es el causante de las sorderas congénitas o de las sorderas profundas. Porque pues es un neurotransmisor que ustedes ya vieron, es fundamental en el proceso de la transducción. Eso nada más lo quise comentar como una información general. Pero cuando se encuentran a un niño que está sordo, un niño que nace sordo, dentro de las posibilidades diagnósticas, etiológicas, que bueno, hay muchos factores de sordera profunda, pero si es un niño que nace sin factores de riesgo neonatales, entonces hay que buscar específicamente la ausencia de glutamato. Bueno, pues ahora sí, creo que es todo. Entonces, el Goodhill, el Hill-Carcedo, hay un libro de Schucknet también, eso es más como que para otorrinos, pero el Schucknet también son libros, el Escajadillo, por favor, no me lo consulten. Es un libro que con todo respeto es muy malito, y no sé si esté actualizado, pero es un libro muy viejito y muy malito. Es de otorrinolaringología, ese no. Básicamente estos tres, por favor. ¿Sale? Bueno, nos vemos. Que tengan buena tarde. Igualmente, Digan algo. doctora.